Bienvenidos a Humanos Primero con Viviana. Este podcast es tu recordatorio de que más allá del trabajo, las expectativas sociales, somos seres humanos en busca de sentido, conexión y felicidad. Aquí hablamos sin filtros sobre las verdades que nadie te cuenta. Cómo encontrar propósito en lo que haces, manejar el cambio, construir relaciones auténticas y reírte en el proceso. Porque la vida no solo se trata de crecer profesionalmente, sino de vivirla plenamente. Y hoy, hablando de vivir plenamente y combinar ese mundo profesional, ese reto de carrera con lo personal, traigo un invitado muy especial, una persona que puedo llamar mi amigo, con su familia y mi familia. Es una persona que conozco de la forma más chistosa que podemos decir, porque yo me relocalizo y me muevo donde estaba viviendo en este momento acá en Florida y los tengo de vecinos del frente. Y no conocía a nadie, recién llegaba y todas las mañanas yo veía que salía él con 3 personas seguidas y un niño, 3 mujeres y un niño. Y yo decía, Dios, qué raro está esto. Y yo le decía en broma a mi esposo, oye, ¿quién es esta persona que tiene 3 esposas? Oye. Nada, resulta que es mi gran amiga Nati. Saludos, Nati, sus 2 hermosas hijas y su hijo Vicente. Entonces, una familia hermosa que nos tocó vivir, Juan, es verdad, y luego lo podemos contar más adelante, lo que fue el COVID. O sea, el COVID fue una situación que a nivel corporativo, luego Juanes nos puede contar cómo le pudo haber impactado, pero a nivel social y de familia, de vecinos, nos tocó vivirlo y creo que fue un proceso mucho mejor para mi familia porque los tuve a los urredos. Así que ellos de puerta en puerta, me acuerdo que nos poníamos la silla cuando pensábamos que el COVID era la cosa más tenebrosa del mundo, poníamos una silla de un lado hasta el otro lado y hablábamos de distancia, nos tomábamos una copita de vino, nos reíamos. Así que de verdad, en ese momento histórico de vivir un COVID con familia, con niños y tenerlos a ellos de frente todos los días, teníamos estas conversaciones cada viernes o los jueves, y después era cada vez más frecuente porque no se acababa. Fuimos creando esta relación de amistad que hoy son base y son un soporte para nosotros en mi familia. Bueno, nos ayudamos a recoger los hijos, buscamos acá el evento, la actividad y se vuelven ese grupo de amigos que uno elige como familia acá a la distancia. Pero Juan y yo compartimos una realidad muy de negocio, ¿verdad? Yo vengo del mundo corporativo y Juanes también, perdón, luego ahí hablamos del nombre, que le dicen Juanes, pues su nombre es Juan Esteban. Él viene del mundo corporativo y siempre conversamos de estos temas y él me consulta desde la perspectiva de recursos humanos, cómo yo veo las cosas, y yo también le pregunto ahí un poco cómo va el negocio, y siempre hemos tenido estas conversaciones paralelas a la amistad que hay de por medio. Y cuando voy conociendo la historia de su familia y la de Juanes, es una historia única, muy especial, que es propósito por el cual estamos aquí hoy. Y es que obviamente voy a dejar que Juanes lo cuente, pero es cómo cambiar tu rumbo de tu vida de una manera muy drástica para perseguir tus sueños. Y dejándolo todo, literal. Así que, y no solo Juanes, o sea, Juanes tuvo que tomar una decisión de familia, pensada, bien planificada, y donde está hoy es digno de respeto. Hoy él es un director comercial, director de ventas regional en Florida, basado con una responsabilidad de equipo de más de 5 personas, triunfando y le va súper bien y cada movimiento de carrera siempre han sido hacia arriba, en un periodo de 8 años llegando a este país. Así que es súper admirable lo que ha hecho y en un mundo, en un país donde, ¿verdad? Ser latino no es fácil. Y poder triunfar en mundos corporativos, empresas muy americanas, el trabajo es doble. Entonces, por eso ver estas historias de éxito y contarla de alguien que lo tengo y lo ha vivido en carne propia, buscando mi consejo, ver cómo manejar las cosas y verlo triunfar, es una historia muy linda para contar. Así que, Juanes, no sé si esa introducción estuvo correcta, pero cuéntame, Más ¿cómo que inició todo perfecta, esto? más que perfecta. Y Vivi, primero agradecerte, sé lo importante que es para ti este podcast, lo mucho que lo has trabajado y lo mucho que lo has dibujado para convertirlo en una realidad y que hoy
como tú bien lo dices, conociéndole del lado familiar y de amigos, me invites y me hagas parte, para mí es un honor. Así que muchísimas gracias, Vivi, por tenerme acá. Sí, la introducción, yo creo que exageras, ¿no? Yo creo que no es tanto, pero creo que sí es un resumen de lo que hemos venido haciendo como familia. Lo mencionabas al principio, que te parecía muy particular lo que se veía a mi familia desde lejos, desde afuera, del otro lado de la calle, ver, sí, un hombre como yo, con una esposa y dos hijas que casi que alcanzan la misma estatura de mi esposa en ese momento, ya la pasaron, pero creo que es una parte importante de la vida de nosotros, de Nati y mía, explicar el porqué un poco. Con Natalia, mi esposa, somos novios desde el colegio, nos conocimos siendo unos niños, sin ni siquiera tener cercano el pensar que uno iba a conocer a alguien para construir una vida juntos, ¿cierto? Ni siquiera una familia. Éramos compañeros del salón de clases. Digamos que la irresponsabilidad de ambos jugó a favor de nosotros. Fuimos papás a los 17 años. No habíamos terminado todavía el high school, el colegio. Nos graduamos con una bebé. Inclusive las fotos del prom de nosotros es con nuestra hija Emiliana en brazos. Afortunadamente hoy en día lo digo, pero no aprendimos la lección. Estábamos yo creo que era como cuarto semestre de universidad. La irresponsabilidad seguía, pero yo creo que era el universo, Dios, el destino, tratando de consolidar una familia en una forma poco convencional, en contra de lo que el camino mismo de la vida lo lleva a uno, y tuvimos nuestra segunda hija. Seguíamos con una relación separados, ella vivía en su casa con nuestras hijas, con la fortuna de tener unos papás maravillosos de lado y lado, muy visionarios ambas familias, teniendo muy claro lo que era el deber ser y lo que más nos podría servir a nosotros para el futuro. Nunca con una presión de que teníamos que casarnos para poder construir una familia. Construimos una familia de una manera distinta. Nuestras hijas lo recuerdan con muchísimo amor, porque ellas dicen: yo siempre sentía a mi papá presente, y yo creí que todo el mundo vivía con el papá y la mamá los fines de semana, y en semana los papás se separaban. Después nos casamos, teníamos 23 años, justo cuando terminamos la universidad, y bueno, fue que ya empezamos a construir una familia un poco más convencional, ya todos durmiendo bajo el mismo techo. Con ambiciones muy distintas de pronto que lo que una persona de la edad de nosotros, de 23 años, terminando la universidad puede tener, mientras los amigos de nosotros todavía estaban pensando en qué iba a ser el plan del próximo fin de semana, cuál era el próximo viaje a hacer. Pues nosotros no nos podíamos dar esos lujos, teníamos que estar pensando en poner los pies en la tierra y trabajar y sacar nuestros hijos adelante. De ahí arrancamos. A los 26 años, 25 años, yo siento que yo tenía un vacío como padre, el querer poder tener un hijo en unas condiciones un poco más favorables hacia mí. Yo creo que sobre todo emocionalmente, no me puedo quejar. Siempre tuve el apoyo de mis papás, que fueron maravillosos, y mis suegros increíbles. Nunca nos dejaron solos, y eso hicieron que le pudiéramos desde muy jóvenes, y siendo tan niños con unos hijos, dar cierta estabilidad a nuestros hijos en lo que ellos necesitaban. Pero ya estábamos viviendo bajo un techo, ya éramos una familia consolidada, yo ya estaba empezando a trabajar, Nati también, y se sentía, como te dije ahora, sentía ese vacío de padre, poder tener un hijo, poder acostarse en las noches, sobar esa barriga, poder llamar a la familia, a los amigos, a contarles: voy a ser papá, y que no fuera una preocupación. Y bueno, nace la idea de buscar nuestro tercer hijo, que es Vicente. De ahí ya era un tema de que tenía que ser ya o nunca, ya los hijos, ya las hijas ya estaban creciendo, y ya ese gap, ese espacio entre las hijas mayores y el menor, y bueno, nace Vicente. Y 4 años después, como tú contabas, nace, nace un bicho, nace algo en nosotros como familia, sobre todo pues Nati y yo como pareja. Estábamos creciendo, íbamos bien profesionalmente en Colombia, pero tenía sus retos, ¿cierto? Eran ciertas cosas que habían ciertos vacíos. Yo quería un reto mucho más personal, quería poder trazar una nueva hoja en blanco para lo que era mi familia, mis hijas, mis hijos y el futuro de nosotros. Y bueno, un día me acuerdo que era un sábado en la noche, y le digo yo a Nati: ¿y si nos vamos para Estados Unidos? Me sorprendió, porque Nati no lo dudó mucho, me dijo: suena bien, pero ¿qué nos vamos a ir a hacer? Y le dije: la verdad no sé, solo sé que
que quiero algo nuevo, solo sé que quiero una hoja en blanco y que el futuro de nuestros hijos se construya de manera distinta y arranquemos. Y ahí comienza la etapa de nosotros en decir, vámonos para Estados Unidos. Interesante porque no es una decisión fácil y solo no la puedes tomar y que contaras con el apoyo de Natalia era importante y que cuentes que fue así inmediato el apoyo. Obviamente me imagino que acompañaron varias conversaciones, pero, pero se dio. Y lo importante también que ese hambre que tenías o esa curiosidad de explorar y darle otro futuro a tus hijos eh, en condiciones diferentes, con un question mark, ¿verdad? Porque no sabías qué te ibas a encontrar. Era un riesgo grande, pero era tanta la curiosidad de poder lograrlo y alcanzarlo que quedarte en ese status quo que ya tú conocías bien. Llevabas toda tu vida viviendo en ese país junto Sí. con Natalia. Entonces, me queda súper clara esa curiosidad de moverte. Y ahí cuéntame, ¿qué fueron los primeros retos que tuvieron cuando llegan acá a Estados Unidos? Yo creo, para volver un poco, yo creo que la respuesta de Nati a vámonos a Estados Unidos es la confirmación de lo que muchas veces hemos dicho, que detrás de un par exitoso, porque pues hoy en día sería muy egoísta poder decir que detrás de un hombre exitoso, pero yo creo que detrás de un par exitoso, ¿cierto? Siempre hay un compañero que respalda y cree en el otro. La respuesta de Nati fue inmediata, yo creo más esa reafirmación de confianza en mí, de seguridad en mí. Digo, si es lo que crees y si es lo que ve, vámonos. Llegamos acá a Estados Unidos, todo lo que no nos podía pasar nos pasó. Recuerdo que yo viajé unos meses antes a buscar pues, dónde vivir y ya teníamos un sitio, un lugar listo para vivir y me llaman y me dicen, tienes que llegar el jueves. Ya también tenía Nati empujando diciendo, bueno, tenemos que definir, los hijos van al colegio, aquí o allá, y bueno, listo, yo también, ¿no? El miedo, de pronto uno retrasando las cosas. Llegamos a este país, teníamos una casa que nos iban a entregar, cuando llegamos nos dicen, no es el jueves, es el viernes, nosotros estábamos en un hotel, eh, muy particular, algo que me parece muy gracioso es, no teníamos casa todavía, pero yo le digo a Nati, tenemos que comprar un televisor. Y me dice, pero ¿un televisor para qué? Yo, pues para cuando nos entreguen la casa, por lo menos los hijos se entretengan con un televisor. Y estábamos en la habitación de hotel con un televisor, una caja. El viernes no nos entregaron la casa, el sábado no nos entregaron la casa, el lunes no nos entregaron la casa. Y nos dijeron, no, ya la casa no está. So, de ahí empieza el primer reto y es donde creías que ibas a vivir, ya no vas a vivir. Y ahí es donde empieza la historia tan maravillosa, yo creo, de nosotros en este país, porque todo lo que nos ha pasado ha sido a través de encontrarnos gente maravillosa en el camino y ángeles en el camino que no conocíamos, que no esperábamos que se convirtieran en esos faros de camino para nosotros poder llegar a donde queríamos. Y en una de esas discusiones o conversaciones que tuvimos que tener con esta gente que nos iba a alquilar o a rentar la casa, había una señora afuera. Y yo creo que ella alcanzó a escuchar parte de la conversación que estábamos teniendo. Y cuando Nati y yo íbamos saliendo, nos frena y nos dice, con mil disculpas, pero alcancé a escuchar lo que les pasó. Ustedes quieren que yo les ayude a encontrar una casa. Empezamos a conversar con esta señora, no teníamos mucho tiempo, era algo urgente y yo, a pesar de que había venido muchas veces a Estados Unidos, muchas vacaciones a Miami con mi familia y no conocía a Weston, yo tenía otra idea en mi cabeza y esta señora hace que todo pase tan rápido y nosotros en menos de 4 o 5 días pudiéramos tener un lugar donde vivir, pero en la ciudad o en el punto de los Estados Unidos de Miami que no conocíamos, que no pasaba por nuestra mente, que no estaba en nuestros planes. Y ahí es como, lo mencionaba, nos conocimos siendo vecinos, pero ahí es como todo el universo empieza a conspirar para que ese deseo de querer llegar a Estados Unidos y que las cosas empiecen a darse. Llegamos a Weston, empezamos, ya por lo menos pudimos ubicarnos ahí, cargaba el televisor, duré cargando el televisor, podrás imaginarte la Fue muy cantaleta que importante me ese dio. televisor, ¿verdad? El La televisor can... también tuvo un simbolismo en todo este proceso, ¿eh? En la Yo Navidad, porque creo, la importancia del entretenimiento en una familia y ver los deportes, porque seguro era para deporte. sí venía acompañado de eso, yo creo que también venía acompañado con, venimos a quedarnos, hay que tener un televisor y vamos a hacer, y Exacto, el arranquemos. televisor es el gancho. Yo creo, arrancamos,
Y bueno, ahí es donde empieza ya listo, ya tenía dónde vivir, pero empieza el tema laboral. Eh, Llegué a este país y la verdad no tenía a quién llamar. No tenía un teléfono para, un contacto en mi teléfono para decirle, hey, dame una mano, ayúdame a buscar un trabajo, me quiero reubicar. Ujú. En Colombia pasaba, pero aquí no. Duramos un tiempo buscando y un día acompañé a un amigo a una reunión. Él estaba buscando un financiamiento para su compañía y me pidió el favor que lo acompañara. Voy a esa reunión y es donde empiezo a conocer esta industria. Me siento en la reunión, los acompaño y en esa reunión que me sembró una curiosidad, me pareció algo un trabajo muy atractivo, particular, yo, qué cool, alguien se llega, se sienta, te tiene que exponer su proyecto, su compañía, su plan de negocios y hay una persona analizando detrás diciendo me gusta, no me gusta y vamos. Salgo de la reunión y le cuento a mi amigo y le digo, hey, qué tan interesante esto. Yo venía de otra industria completamente distinta, nada que ver con finanzas. Siempre he tenido ese espíritu, ese bicho del vendedor. Creo que el vendedor nace y se pule. Entonces yo creo que ya venía conmigo. Y después de esa reunión, mi amigo me da el teléfono de la directora comercial de esta compañía. Una colombiana, una mujer maravillosa, se llama Catalina Peláez, a quien tengo que agradecerle todo, eh, digamos, por lo menos este camino de mi lado profesional en Estados Unidos. No me gusta llamarlo éxito, yo creo que el éxito toma décadas en construirse, yo creo que simplemente son avances en la dirección correcta. Sabremos si somos exitosos el día que cerremos los ojos y el día que ya la vida nos permita vivirla hasta ahí. Yo creo que ese día uno podrá definir qué fue exitoso o no. Pero arranco con Catalina. Catalina me dice, me parece interesante, tuvimos un par de reuniones y me gustaría que trabajaras con nosotros. Pero como todo en la vida trae un reto y como el mismo ejemplo de que no hay casa y el mismo ejemplo que hay que cargar un televisor, eran las ganas que tenía. Pero Catalina me dice, mira, hay un problema en estos momentos, no te puedo contratar. Porque los dos socios, par de socios que eran dueños de esa compañía, estaban en un momento de dividir la compañía, me compras o te compro, y me dijo, bueno, no puedo contratar a nadie ahora, pero te tengo una oferta. Y yo le dije, ok, pues, ¿cuál es esa oferta? Y me dijo, te puedo dar un boot, un cubículo, un escritorio y te doy un teléfono y un computador. No te puedo pagar salario. Eh, Arranca si quieres a vender y en el camino vamos viendo. Fue una decisión que hubo que analizarse bastante bien porque no había mucho dinero, ¿cierto? Tampoco era como que yo me podía dar el lujo de quedarme en la casa y esperar cuál iba a ser esa oportunidad correcta. Lo único que pensé, yo dije, bueno, yo necesito ponerle algo a mi resumen en este país que me permita dar otro brinco, porque pues sabemos tú y yo bien que el no tener un resumen en este país pues termina muchas veces no significando mucho y es un poco más retador conseguir esa oportunidad que uno quiere. Reviso esto con Nati y vuelve esa mujer que está detrás apoyando y creyendo en uno y dice, dale, arranca. Mientras eso Nati también estaba empezando a tener su primer trabajo y casi que se volvió en la parte fundamental de lo que Nati traía a la casa, era con lo que teníamos nosotros que jugar. Arranco en ese momento con Catalina, 6 meses vendiendo sin salario. Tú conoces mejor que yo lo que era ese trayecto de vivir donde vivimos y manejar hasta el centro financiero de Miami. Era un trayecto de 1 hora y media cada tramo, si a uno le iba bien y no había tráfico. Tú que lo viviste también. Y antes del COVID, que era todos los días, lunes a viernes. Antes del COVID, todos los días, lunes a viernes. Y Pesado. era duro vivir en su momento porque ir a un trabajo donde en tu momento no tenés un salario fijo, donde no tenés la seguridad, nadie te está diciendo, dale tranquilo que sí te vamos a contratar, dale tranquilo que sí te vas a quedar. Pero también era un reto, era algo que tengo eso en mí, soy una persona, soy competitivo y creo que lo que más me ha servido en la vida para por lo menos estar hoy donde estoy es que nunca compito hacia los lados, no compito hacia arriba, hacia abajo, siempre compito conmigo mismo. Mi competencia es conmigo todos los días. Y tenía que competir conmigo, yo no permito que me den una oportunidad y al final decir que no se dio porque yo fui el que decidió no tomarla o no dar mi 100%. Entro a esta compañía, empiezo a trabajar, a dar mi 100% y las cosas empezaron a dar. Empecé a trabajar en base a la necesidad.
a ser creativo, a estar dispuesto a hacer más de lo que los otros no podían o no querían hacer. Era el que vivía más lejos y era el que no tenía salario, por el primero que llegaba. Y era el último que me iba. Y le daba todos los días y las cosas empezaron a dar y bueno, 6 meses después llega la oportunidad, Catalina ya finalmente me une a su equipo y bueno, empieza como que ya ahí sí esa carrera en Estados Unidos, en una industria particular que es el mundo financiero, y empiezo a crecer y aprender de una mujer con un corazón enorme y un talento maravilloso y se convierte en ese primer mentor que me dio la mano. Creo, puedo que esté equivocado, pero sí creo fielmente en que uno necesita manos, uno necesita mentores, uno necesita quien lo guíe, quien se convierta en un faro y ese es a nivel profesional mi primer faro en Estados Unidos y es Catalina. Y esa historia, particularmente de la valentía también que tuvo Catalina de decirte algo así, esa propuesta que pudo haber sido un rotundo no. Pero se juntó, creo que la oportunidad, el talento, y ahí es que surge la magia. Cuando tú tienes la necesidad en el negocio, porque ella reconocía que necesitaba el soporte, te ve el potencial, lo unes y sale, no, nunca va a haber un error en esa combinación. La fórmula va a funcionar y el resultado se va a ver. Y eso no todos los líderes lo ven. Personas así con los ojos, con la visión que tiene Catalina, que no la conozco, pero gracias Catalina, necesitamos más personas como Catalina. Y, Sí, y, y es un riesgo que se tomó nuevamente de hacerte una pregunta así, eh, pero vio un potencial, vio la posibilidad de hacerlo y qué bueno que se atrevió a hacerlo porque 6 meses después no es mucho tiempo, pero no mirándola ahora hacia atrás me imagino que dices que el tiempo pasó volando para ya tener una oportunidad directa. Dijiste eso y dijiste algo que me gustó mucho, que distinto como tú lo ves, yo lo veía diferente y fue recién que yo hice ese cambio de mindset. Tú mencionas de la competitividad contigo mismo. Yo, y eso, esa es la definición clara o el mecanismo de éxito. Y tú dices, no te dices la palabra éxito, pero en recursos humanos la decimos mucho. Entonces, ¿por qué? Porque te retas a ser mejor cada día. Y es cada día que puedo aprender o cada día que puedo mejorar en el proceso o que cada día puedo llamar a un cliente más que no llamé ayer. Y ese mindset de qué hice ayer y qué lo puedo mejorar hoy, yo cuando digo que no lo tenía era porque yo hacía la competitividad con otras áreas, con otros, y está mal porque pierdes la energía en lo incorrecto. Yo quiero estar al nivel de aquel que hace esto y pierdes esa energía en lo que está haciendo el otro en vez de ponerla en ti. Y cuando tú haces ese shift mental, literal, tú llegas a tu máximo potencial. Y eso fue en mi vida, en mi carrera, ocurrió hace 2 años. No fue hace 10. Era porque yo creo, dije, ¿por qué no hacerlo conmigo mismo? ¿Y qué puedo aprender más? ¿Qué cursos coger online? ¿Qué puedo mantenerme? Siempre he sido muy curiosa, pero invertir en mí, decir, voy a sacar tiempo en mí, eso pasó hace poco tiempo. Todo lo hacía era porque yo quiero como que crecimiento hacia arriba. ¿Qué puedo buscar para hacer el próximo? No, ¿sabes qué? No voy a ponerme ese norte, sino cómo yo puedo ser mejor. Entonces, quiero contar eso porque yo creo que la parte del gran éxito de Juanes ha sido esa competitividad interna que él ha tenido para ser mejor profesional día a día, poniéndose una meta realista, corto plazo, para luego seguir el otro paso y no poner unas expectativas demasiado agresivas que te pueden hacer una trampa y en vez lejos de llevarte hacia el frente te llevan hacia atrás. Y algo y tercero que menciona Juan que quiero rescatar y lo explicaste muy bien y qué bueno que no le pusiste género, fue tu partner, quién está sí, al lado tuyo acompañándote en este proceso. Y en el caso de ustedes, que incluye un relocation, una mudanza completa, dejar un país, ese partner se vuelve fundamental porque es la persona que va a estar cubriendo las otras partes también. Entonces, en este caso, pues resulta ser Nati y tú saber que estaba esa Nati apoyando en ese proceso, tú podías mantener tu enfoque. Así que esto, como él dice, no es donde está hoy, que hoy lo celebramos y yo estoy súper orgullosa de él, fue el acompañamiento de muchas cosas que se dieran. Las Catalinas de la vida, el enfoque de Juanes y las Natis.
que son toda esa combinación de elementos en su carrera y en su proceso que estuvieron para que ocurrieran. Qué bonito, ¿no? Sí, Todo el y mundo sí, necesita sus Catalinas, sus Nati y la visión de Juanes de echar hacia adelante día a día para avanzar. y lo hablas con esa competencia interna y para volver a ese punto que a mí me gusta mucho y también fue un mindset, fue un cambio que yo tuve, antes no lo veía así, pero sí creo que cuando uno, el compararse te limita, el compararse contra alguien o contra algo, inmediatamente te está creando un máximo potencial. Claro, Si te yo me pone un cap. comparo, exacto, te pone un cap. Y es, la vida de la gente y los tiempos son distintos. A mí me pasó acá, qué tan difícil era compararme yo que llego a este país con 30 años queriendo buscar una carrera profesional y no me puedo comparar con alguien que probablemente se graduó acá o que empezó a trabajar aquí 8 años antes que yo. Hay ciertas ventajas que en la vida que uno no puede controlar y una de esas es el tiempo. Yo sí puedo controlar lo que hago hoy, pero no puedo acelerar mi tiempo contra el de otras personas. Entonces el uno querer compararse con otras personas siempre te va a limitar, siempre te va a dejar ahí con un máximo y en vez de convertirse en un motivador, pues hace el efecto todo contrario. Te desanima, te desmotiva y simplemente estás mirando hacia un lado. Y lo dijiste ahora, algo para devolverse al punto de Catalina, y creo que va muy conectado con lo que es tu podcast, y es Humanos Primero, y es Catalina vio un humano primero. Catalina no conocía a un profesional, no me había conocido antes en la vida, nos habíamos visto 2 veces. Yo creo que vio un buen ser humano detrás, identificó algo, yo creo que esas oportunidades que la vida me ha dado a mí es gente creyendo más en mí de lo mismo que yo creo en mí, y arranca con mi esposa de que me dice, dale, vámonos. Y yo creo que creía más en mí, yo todavía me vuelvo y digo, yo no sé si es el momento de mayor lucidez o mayor locura de Natalia y la mía que dijimos, vámonos. Pero creía en mí. Llega una mujer, Catalina no me conoce y cree en mí, ve cosas que yo no sabía, de pronto no había identificado, o por lo menos no creía que pueda ser exitoso. Vuelvo al punto de que confío en que puedo hacer cosas, pero ella vio un humano primero, no vio un profesional. Hoy si Catalina me quisiera volver a contratar, pues va a haber un profesional, pero en ese momento vi un humano. Qué bien, gracias por hacer esa conexión porque justo es lo que busco en estas historias, es esas experiencias que tuviste en distintos momentos y cómo la humanidad, un ser humano bueno en apoyo al otro, estas cadenas de apoyo que surgen haciendo conexiones genuinas, es las historias que quiero contar. Porque yo sí creo en un mundo mejor si todo el mundo hace el favor que hizo Catalina. Ahora estoy segura que Juanes en su momento, en la oportunidad de darle un soporte, de ser mentor, era el Catalina de ahí. Y justo estuve grabando unos de los episodios anteriores, que era el de mentoría, y mi mentor, porque la historia es con mi mentor, Jesús, él decía eso, que qué impacto hace cuando alguien X te dice, tú puedes. Y uno dice, ¿cómo si no me conoce? ¿Cómo vas a saber si yo puedo hacerlo? Eso genera un impacto espectacular en la persona que recibe ese mensaje porque después se pone a cuestionar, ¿es verdad? ¿Puede ser? Sí. Y él fue el que me hizo el último empujón. Viviana, sácalo, tú puedes, tienes la pasión. Y yo, él no me conoce. O sea, llevábamos 2 sesiones. Entonces, y vuelvo con Catalina, los mentores, unirte y tener suerte de conseguir personas que creen en ti y te dan las herramientas, te dan los retos, te ponen a pensar, son súper importantes para tener esta historia hoy que Juan, eres director regional en una empresa de financiamiento y lo bonito de lo que trabaja Juanes es que él apoya a nuevos emprendedores, a nuevas empresas a iniciar su jornada y personas que vienen con estas ideas, quiero invertir en esto, un Shark Tank es el show que le dicen, de alguna forma sí, Juanes busca el financiamiento para apoyar a esas empresas, creo que es un rubro específico, pero él está devolviendo una apuesta que están haciendo estas personas porque entienden que tienen algo ahí. Entonces, Juan, es impresionante la historia, recién su segunda hija ya graduándose de high school, ya eso Así es es. otro triunfo en en tu vida, ¿no? Porque a nivel profesional súper, pero a nivel personal tus niñas haciendo excelentes notas, verlas crecer para mí ha sido súper lindo ver y ya nos quedamos con Vicente, pero ahí vamos, ahí van los chicos
Vicente es muy amigo de mi hija, entonces, así como les digo, son estas familias, estos amigos que conviertes en familia y yo siempre dije, esta historia había que contarle, hay que buscar el foro para contarle. Y Juanes, te agradezco el tiempo y sobre todo, pues contar pues toda esta historia desde que tomas la decisión, desde antes de tomar la decisión y estar hoy y ver lo feliz que están, lo exitosos que están, lo felices que van. Espero que esta historia motive a muchos que cuando hay retos muy difíciles tienes que rodearte de personas que estén de tu lado, en tu equipo. No puedes hacer las cosas solo. Y bueno, puede ser que no tengas a alguien, pero busca la manera de siempre buscar ese apoyo, porque puede ser pesado el camino si lo haces solo. Muchas Yo sí creo que, gracias. Cuéntame. para terminar, yo creo que el apoyo está donde uno menos lo piensa muchas veces y es parte de la historia cortica que te cuento, pero mucha gente, la gente que uno menos piensa, puede generar un impacto en uno. Hay que tener una mente abierta, hay que estar dispuesto a ver lo que otros no están dispuestos a ver, hay que estar dispuesto a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer y retarse, competir contra uno y entender que el camino es largo, que el éxito va a ser poder cerrar los ojos de la mano de la esposa y los hijos al lado de uno, y es el verdadero éxito. Lo demás va pasando, se va a acabar, la juventud, el trabajo, todo se acaba, pero el éxito tomará décadas en construirlo. El verdadero éxito es poder uno terminar la vida dándole la mano a sus hijos y a su esposa y llegar hasta ahí. Ese sí va a ser el verdadero éxito. Esa es Dios me la permita que verdadera sea felicidad, en estar muchos con años. tus hijos. Gracias, Vivi. Muchas gracias. Gracias. Honrado enormemente de estar acá. Muchas gracias. No, sí, y quizás sea el primero de muchos, porque luego podemos hablar de temas más corporativos, porque recién hice una Feliz. certificación corporativa de liderazgo organizacional, que podemos estar hablando de Harvard, si no me equivoco. Así que conversaciones y tópicos vamos a tener quizás más adelante, pero siempre pensando en la humanidad, en los humanos primero, y la historia de Juanes de superación, de echar hacia adelante, y la clave del éxito, rodearte de gente que te apoye, autoconfianza y autorretarte y ser mejor y estar enfocado en lo que uno quiere y siempre manteniendo esas relaciones auténticas. Así que muchas gracias por tu tiempo, Juanes. A ti, Vivi. Seguimos conversando y ustedes no se pierdan los próximos episodios y buscarnos en humanosprimero.com. Y bueno, será hasta la próxima. Chao, chao.